Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fanáticos Real Madrid. Este vídeo está englobado dentro de la guía interactiva de las obras del Santiago Bernabéu y voy a responder a una de las preguntas que me habéis dejado varios de vosotros en los comentarios del canal, que no es otra sí, el Estadio Santiago Bernabéu va a cambiar de nombre una vez esté concluida la reforma. Sí. Bueno, este vídeo lo voy a hacer hablando con vosotros mientras voy paseando a los pies del estadio. Y bueno, si os acordáis, ya hace tiempo, cuando se sacó el primer proyecto del estadio, el que luego tiró atrás el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aquel proyecto se iba a financiar por completo con la venta de los naming rights del estadio, es decir, el cambio de nombre, ponerle un apellido comercial al estadio, y finalmente se echaron atrás el grupo que lo iba a acometer, este sponsor, era Hípic, el grupo Hípic, y entre otras empresas dentro de este grupo estaba Cepsa, y se especuló durante aquel entonces que iban a ponerle el nombre de Hípic Bernabéu o Cepsa Bernabéu. De hecho, cazaron en una presentación del sponsor a Florentino Pérez comentándolo. Os dejo las imágenes a continuación. Y lo que pasó finalmente es que una vez se tiró atrás aquel proyecto, hubo que rehacerlo y demás, el patrocinador se echó atrás, el Madrid denunció, de hecho el caso todavía sigue abierto en un tribunal de arbitraje de París, y bueno, veremos a ver si se termina resolviendo favorablemente al Madrid. Pero lo que ocurrió en aquel entonces es que el grupo Hípic creo que fue absorbido por otro grupo todavía más enorme, que era Mubadala, que pertenece a los propietarios del grupo City, dueños del Manchester City, entre otros equipos, porque ya sabéis que tienen varios equipos repartidos por toda la geografía mundial. Y claro, no vas a ser tan tonto de financiarle el macroproyecto a uno de tus futuros rivales para la Champions League. Y bueno amigos, aquí llega la parte polémica del vídeo, que es así un poquito la opinión que yo tengo sobre este tema al respecto. No tiene por qué coincidir con la vuestra, y de hecho quiero que vosotros dejéis vuestra opinión aquí abajo en los comentarios del vídeo. Bueno, vamos allá. Yo creo que si el Real Madrid tiene una muy buena oferta, y me estoy refiriendo a más de 20-25 millones de euros por temporada, sí que debería o bien cambiarle el nombre completo o ponerle un apellido comercial al Santiago Bernabéu. Hay que dejar ya de lado un poco el tema este del romanticismo en el fútbol, igual que antes había clubes que no querían ponerse publicidad en las camisetas, y ahora prácticamente todos, si no me equivoco, o todos, tienen ya sus sponsors. Al final el fútbol, nos guste o no, es una industria, y para ser competitivo y para querer competir en salarios y fichajes con los clubes de la Premier, que tienen esos contratos televisivos tan grandes, y con los clubes estados como el PSG, hay que ser potente económicamente. Si el Bernabéu, sin vender el naming rights, proporciona los ingresos necesarios para ser competitivos y ser potentes, adelante, seguimos con el Estadio Santiago Bernabéu. Pero si el club estima, y más después de esta pandemia, que debe cambiar el nombre del estadio, yo personalmente sí que sería partidario de venderlo, siempre que la suma de millones sea muy importante, no 10, no 12, no 15, sino por encima de los 25 millones de euros por temporada. Además, por la parte de carga emocional que tiene el nombre de Santiago Bernabéu, el mejor presidente de la historia del club junto con Florentino Pérez, yo creo que están los dos más o menos a la historia, y el tiempo les pondrá a ese nivel una vez haya pasado esta época y tengamos un estadio espectacular para los próximos 20, 30, 50 años. Yo creo que dependerá de todos los madridistas transmitir a las generaciones venideras quién fue Santiago Bernabéu, quién fue Florentino Pérez, quién fue Di Stéfano, quién fue Cristiano Ronaldo, y dejar a un lado esa parte emocional de ponerle el nombre al estadio, a la ciudad deportiva, etc. Al final lo más importante es que el club siga adelante, que sea potente, que sea líder tanto en el terreno de juego como fuera de él. Así que nada amigos, espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Si ha sido así, dale a me gusta, déjame tu opinión en los comentarios, y si has llegado aquí por primera vez, suscríbete, activa las notificaciones y pasa a formar parte de los casi 71.000 madridistas que formamos ya la familia de Fanáticos Real Madrid. No te arrepentirás, porque se viene mucho contenido madridista en el canal para la próxima temporada. Ha sido un placer estar un día más con vosotros en esta guía de las obras del Santiago Bernabéu. Nos vemos en próximos vídeos amigos. ¡Hala Madrid! Hasta la próxima.